Bueno, anem en la presentació. Jo, com que la resta de la jornada va ser en castellà, doncs la presentació almenys sí que m'agradaria fer-la en valencià. I per això sí que volia comptar en Vicent, en Vicent i també en José Borràs. Vicent García, José Borràs, per favor, pugeu. Va ser molt curteta, però bueno, el que estem fent avui és presentar la 10ª carrera d'empreses, una carrera que estem batint ja tots els rècords nostres. Portem, ara acaba de mirar-ho, 4.177 corredors, que és pràcticament 800 més que el rècord que teníem, així que d'aquest costat estem molt contents. I una carrera, esta 10ª, que tampoc és casualitat que hagi crescut tant, és que s'hem esforçat molt. Vull dir, per a nosaltres el que siga la 10ª era una fita que volíem posar negre sobre blanc i que hem fet un esforç molt gran per a celebrar-lo i per a donar-li una espenta. Quines són les novetats que presenta esta 10ª carrera? Bueno, doncs moltes. Primer, hem canviat el naming de carrera d'empreses valencianes, s'han quedat en carrera d'empreses València perquè pensaven que no volien tancar-se a que algú poguera pensar que ha de ser una empresa valenciana. És una carrera que és en València però que està oberta a tot el món. Hem canviat la imatge, hem fet una imatge nova, un lloc web nou també, i bueno, també hem ampliat les categories. Fins ara les categories d'aquí eren només per a la 10K, enguany les fem per a la 10K i també per a la 5K, és una altra de les novetats. Afegim també un nou premi, hi havia un premi, una categoria especial que era l'empresa més numerosa, i enguany afegim un altre que és per a l'empresa que més voluntaris aporte. I tot això no seria possible si no fos per el suport que ens donen els patrocinadors i els col·laboradors. Els patrocinadors, tinc així davant a dos dels més significatius, Sergio Monleón, de Caixa Popular, El Salvador, de Càrnica Serrano, però també s'ha sumat enguany Anfres, que són una empresa de productes frutícoles per a l'exportació, i també com a patrocinador en el que han anomenat el Green Partner. És una empresa que es diu Global Factor, que no estan així, són del País Basc, encara que tenen treballadors també així en València, que ara explicarem el que anem a fer en ells, el que a banda de treballar en ells i patrocinadors ens ajuden a treure endavant la petjada de carboni, perquè el que volem fer és que l'esdeveniment siga cada volta més sostenible. A banda dels patrocinadors que he esmentat, tenim els col·laboradors com Me Gusta Correr, Círculo 24, Karting Racing Dakar, Naranjas Motilla, Celestica, Coca-Cola, Interesport i Oxys Pro. I bueno, això en quant a patrocinadors, però tenim també, i ja comença en el meu company que tinc a l'esquerra, un partner solidari. La carrera, des de la seva inauguració d'una vessant solidària, des dels 10 anys que portem fent-la, perquè 2020 i 2021 no la fèrem a causa de la pandèmia, sempre hem destinat €1, almenys €1, nosaltres €1, després si algú ha volgut donar alguna més, cosa seva, a causes socials. Ha anat canviant el nostre partner. En 2020 el que farem és treure com una proposta, dir, mira, anem a obrir un període per a rebre projectes solidaris, i vam rebre, vam triar un, i ens va agradar aquest model, i ara per aquesta carrera 2023 ho hem replicat. Hem obert un període on hem rebut diferents projectes i ens hem quedat en el de la Fundació Vicent Ferrer, que també coneixem des del nostre esport perquè hem treballat en ells en altres projectes, i en concret en el projecte que estan fent, que és per a fer un centre educatiu, un centre d'atenció a xiquets en parells a celebrar en la zona de la Índia, en Anantapur. José Borràs, ell és un dels promotors de la iniciativa Un quilòmetre una vida, que és la que està tractant de dur endavant este projecte. José. Hola, buenos días. Bueno, yo lo primero que yo quiero empezar dando las gracias a José Luis y al grupo Nutresport, pero sobre todo a José Luis, ¿no? Porque al final las empresas son personas, yo lo veo así, ¿no? Y las personas son los que, gracias a ellos, pues vamos a tener esta iniciativa solidaria, en la cual José Luis la conoce, la lleva conociendo varios años, y yo creo que como es una iniciativa que cuando la conoces te entra ahí en vena, y es raro que la toque no se quede ahí, se arrime, ¿no? Bueno, también las gracias doy a Cárnicas, que también ha sido una de las empresas solidarias y patrocinadoras y la que nos ha ayudado este año en el proyecto, y bueno, y a todos vosotros por estar aquí. Bueno, el proyecto, sí, como bien decía José Luis, es un centro educativo para niños con parálisis cerebral. Claro, esto, decirlo aquí en España y tal, pues bien, sí, está muy chulo y todo, pero decirlo en la India, eso es una cosa, hay que verla.
Yo este año, en enero, yo voy todos los años a la India a ver los proyectos, a correr ahí una carrera con la iniciativa esta de 1 kilómetro una vida, y estuve es en Andhra Pradesh, en Dornala exactamente. Bueno, Dornala está en medio de la montaña, en medio de la nada, ahí hay muy poca gente, no tiene absolutamente nada, no hay médicos, no hay nada. Y el poder ver aquello con tus ojos. Yo exactamente fui a ver el proyecto anterior, que fue el del año pasado, que era un centro ortopédico, y el poder, ahí lo bueno es que tú cada año que vas ves el proyecto que has hecho o por el que has participado y lo ves realizado, ¿no? Y ves a la gente, pues este año vimos al lado del centro educativo por el que este año apostamos, para niños con parálisis cerebral, ver a la gente allí poniéndose prótesis en las piernas, ver a la gente saliendo con silla de ruedas, ver a la gente con plantillas, pues la verdad es que es una cosa muy gratificante. Yo dudo que en la vida hayan cosas tan gratificantes como estas, ¿no? El intentar por una causa hacerla y luego verla realizada, ¿no? Y en este caso esta va a ser posible, entre otros, gracias al Grupo Notesport, a José Luis, que con la aportación esta de la carrera pues va a ser de una gran ayuda este año. Allí se van a tratar niños con parálisis cerebral, también van a haber dormitorios. Es un complejo con 7 fases, donde está el centro de ortopedia que os he dicho, otro centro para también mujeres con otras capacidades, y en este caso será el centro que el año que viene, cuando vaya en enero, lo veremos realizado, ¿no? Yo invito a José Luis desde aquí a que se venga en enero con nosotros a la India y lo vea. Y si ya estamos con esto metido en esto, es que cuando lo ves es otra historia, no tiene nada que ver, ¿no? Y a cualquiera de vosotros igual, ¿eh? Yo os invito a veniros a la India. Vamos todos los eneros, que hacemos ahí la carrera esta, que normalmente suele ser a final de enero. Estamos ahí 8 o 9 días, más o menos. Y yo desde que fui, que hace 7 años, sigo yendo todos los eneros, y junto a la Maratón de Valencia es una de mis 2 citas del año. Nada, pues eso. Gracias, José Luis, por esta aportación y bueno, y enhorabuena porque ya tienes 4.000 corredores. Esto es un carrerón y es una referencia hoy en día en Valencia. Enhorabuena, José. Gràcies. Home, jo crec que enguany la recaptació estarà prou bé. Ja porten 4.100, segur que n'hi ha alguns que han donat més d'un euro, que no sé, 4.200, 4.300 euros, 300 jo crec que sí que estarem ahí. Sí que m'agrada esmentar també, com a partner solidari, que tot i que enguany hem triat, no, a la Fundació Vicent Ferrer, no és l'únic projecte que hem rebut altres que dissortadament no es pot treballar en tots, però que també són molt meritables, i sí que van fer una col·laboració no econòmica, però sí de replegar roba i menjar per una associació que es diu Associació Natània, on el que ens han demanat és que ja que ells presenten el seu projecte també, però ja que diners és el que mou el món, ells se dediquen a atendre a les persones sense sostre d'ací, de València ciutat, que n'hi ha molts. No només a les persones sense sostre, que ja tenen com una xarxa de suport públic, sinó a les persones sense sostre que estan fora de la xarxa de suport públic que té l'Ajuntament i la Generalitat d'atenció, que n'hi ha. Són les persones que realment no tenen més recursos, perquè jo he estat ahí, tinc un amic que col·labora molt en ells i jo he anat a acompanyar-lo, i és gent, molts són persones totalment normals, però és veritat que n'hi ha molta gent que potser té problemes psíquics i és una situació complicada. I de veres que jo com diria qualsevol persona que s'hi va i passa un dia dius, ostres, que això és en València, no estem parlant de llocs molt llunyans. Ens han demanat calcetins, fulles d'afeitar, cafè, llet, galetes, i el que anem a fer és tractar de dir que per la Fira del Corredor que tot el món que vulgui aportar posarà un lloc per a replegar-lo i es donarà per a aquesta associació, la repetís, Associació Natània, i són d'ací de València, d'acord? Això la vessant solidària. També la carrera des del principi, no des de fa 3 o 4 anys, quan vam començar un poquet, vam plantejar-se el tema de la sostenibilitat. L'any passat, en 2022, ja varen començar a fer coses com tractar de reduir el paper, tractar de treballar més en vehicles electrònics, tractar de reduir i de reciclar tots els embalatges que es gasten en una carrera, que és moltíssim, i enguany hem volgut donar un pas més enllà. Col·laborem en Ecoembes, esta és la primera volta que ho fem, i van a posar contenidors per a reciclar el plàstic de les botelles que anem a gastar.
anem a donar la camiseta que donen de la carrera, bueno, és del proveïdor de 42 Carranin, però és una camiseta de material reciclable, doncs volem caminar també cap a aquest destí i sobretot de la mà del patrocinador de Global Factor anem a mesurar l'impacte que té, no? la petjada de carboni que genera l'impacte que genera la carrera. Ens agradaria no quedar-se ahí i fer això que diuen de ser un esdeveniment neutre, que és a dir, que fas accions per a compensar l'impacte que generes, i ho hem estat mirant, però no és tan senzill com de fet és molt complex com es pensaven, perquè jo deia, pues, bueno, anem a tractar de col·laborar en alguna iniciativa de reforestació o cosa així, pues estem treballant en ello, però no sé si ho aconseguirem perquè costa, tu no pots anar i començar a plantar, has d'anar de la mà d'un programa, no n'hi ha molts, els que te diuen, els que n'hi ha així més assequibles estan en Brasil, que està molt bé, però no era la idea i també són molt cars. Però de totes formes, no sé si ho aconseguirem, però sí que farem alguna cosa també per compensar la nostra... De moment, mesurar-lo, alguna acció ho farem segur per compensar-lo i com a objectiu en un futur, pues sí, caminar i aconseguir el més breu possible ser neutre o contribuir, no, a un món més sostenible. Una altra de les novetats importants d'enguany és que hem homologat el circuit i això tinc així al meu costat a Vicent García. Vicent, Àlex, José sí que el coneixereu, Sergio també, la resta potser no, però jo sempre dic que Vicent ha de ser més encara. Vicent és un home important. Ell és Premi al Mèrit Esportiu de l'any passat, no de l'any passat 2022, sinó de 2021, i sobretot ell és el creador del circuit de carreres populars de tota València. És a dir, si València és ciutat del running, no t'enganyes, és per Vicent, és de veres que no és només ell, Vicent i Jose, però és en gran part per ells, perquè ells són els que engegaren tot un motor que avui en dia és un monstre i va ser gràcies a ells. A banda d'això, Vicent treballa en nostre esport des de fa ja molts anys i ens ajuda en el tema dels recorreguts. Així que, Vicent, a mi m'agradaria que contares un poquet quins són els recorreguts d'enguany y también cómo ha sido el proceso de homologación del recorrido. ¿Tenemos imagen del recorrido? Es que si lo vemos será un poco más fácil de explicar. De todas maneras, es decir, un recorrido no tiene mucha complejidad en su base, ¿no? Pero claro, si quieres hacerlo, es decir, cumplir, es decir, molestar lo mínimo posible a la ciudad, ¿vale? Porque tendremos que convivir todos, ¿no? Saber las necesidades de los agentes de policía local, de la MT, de movilidad. Es decir, si tienes en cuenta todos los requisitos para beneficiar a la mayoría de ciudadanía, pues claro, ya se complica un poco más, ¿vale? Es decir, yo la idea la tenía clara. La carrera va a ser por la zona norte, ¿vale?, de la ciudad. Digamos que, bueno, detrás del MediaMarkt, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, la idea original era muy similar a la que hay, pero digamos que se alargaba más. Cuando se hizo la reunión, una de las reuniones que se hace con Policía Local, Movilidad y EMT, pues surgen los problemas, porque hay calles que no le viene bien a las personas que he dicho y te dicen, pues por aquí no puedes pasar. Bueno, pues ya me trastocas toda la planificación que tengo y tengo que hacer encajes de bolillos, ¿no? El tema está que, bueno, yo creo que se podría haber hecho. Me acoplo a lo que hay, pero, por ejemplo, tenían problemas, pues, una vía de acceso a hospitales, que yo lo tenía resuelto, pero bueno, no puede ser, pues lo modificamos. Entonces el recorrido, si os fijáis, vamos a empezar con el de 5K, ¿vale?, que bueno, sale de la zona norte al final de la ciudad. Usamos un tramo que molesta muy poquito al tránsito rodado, ¿vale? Entonces, con los problemas añadidos hemos tenido que usar ambos lados, es decir, idas y vueltas, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba planificado solamente en el tramo recayente a Huertas, pero claro, si por aquí no puedes pasar, por aquí tampoco, te corto, al final no tienes más remedio que utilizar un poquito más de zona.
Bueno, pues saldremos. Otro hincapié es que, como nos han puesto tantas pegas, también nos han dado un margen extra. Es decir, la carrera va a ir toda en contradirección, ¿no? Porque claro, si no ya es que se hacía un estrechamiento en la salida. Entonces, lo que voy a explicar es todo en contradirección, por lo menos la de 5, ¿vale? Es decir, salimos de Maestro Rodrigo, que tendremos 1 kilómetro, es decir, hay alguna rotonda, pero son súper amplias, es decir, tendremos 1 kilómetro. Sobre el número 30 de Maestro Rodrigo hacemos el cambio, es decir, si miramos es el plano con línea verde, ¿vale? Hay un momento que después de pasar 2 rotondas, hacemos un 180 grados amplio, es decir, aunque es un 180 grados, es decir, no es súper cerrado, se puede correr bien, ¿vale? La carrera es rápida. Volvemos un tramito, pero y cogemos General Áviles, lo mismo, iremos y volveremos, retornamos otra vez a Maestro Serrano, Maestro Rodrigo, y ya giramos para Pío Baroja. Pío Baroja es el tramo que llega hasta, después de la Gran Rotonda, hasta Valle de la Ballestera, que es lo que nos ha limitado, es decir, la carrera estaba prevista seguir recto hasta el final, pero bueno, ahí volvemos y nada, es decir, otra vez cogeremos Pío Baroja y llegaremos a meta, ¿vale? El 5 es súper rápido, tiene 3 giros de 180 grados, pero súper amplios, es decir, y además no son exactamente 180, es decir, son de 90 grados y 90 grados, es decir, con un tramo de 10 metros posiblemente, ¿vale? Entonces, es muy rápida. Con el 10K, pues hubo un momento que estuvimos ahí en una crisis que no hay más metros, es decir, y entonces llegamos a plantearnos hacer a 2 vueltas, y dijimos, pero es que 2 vueltas es un poco repetitivo. Entonces cogimos un poquito antes de llegar, es el mismo trayecto casi hasta el 4800, ¿vale? 4900. Entonces, cuando llegamos a la rotonda de meta, giramos y cogemos todo el camino que va a Benimamet. Entonces, vamos a ir por una zona de huerta, pero está todo asfaltado. Es decir, veremos un poquito de huerta que queda todavía en Valencia. Son caminos que pasan trailers y todo, es decir, que no es nada estrecho. Es decir, y nos meteremos en huerta hasta partida de Edal y saldremos enfrente, cuando salimos enfrente de Bomberos. Ese tramo, es decir, ese tramo sí que lo vamos a hacer en buena dirección, pero llegaremos hasta la Rotonda Grande y volveremos para entrar a meta, bordeando la última rotonda, y tampoco nos coincidía, y la meta del 10K está a 150 metros de la del 5, ¿vale? Es decir, hemos tenido que pelear mucho en el tema de encontrar un recorrido. La homologación, para quien no lo sepa, se hace unos trámites con la Federación de Atletismo desde Madrid, y nada, haces unos papeles, pagas unas tasas, desde aquí se paga en todo, ¿no? Ellos te asignan un juez, se busca una fecha que les venga bien porque hay muchas homologaciones, quedas con ellos y ¿cómo se hace? Pues bueno, sencillamente en todas las zonas donde hay pruebas homologadas, hay unos tramos ya que están delimitados, ¿vale? En Valencia es en la Ronda Norte, entonces es en la zona de calibrado. Es una recta de 500 metros que ellos previamente lo hacen 2 pasadas de ida y vuelta, sacan unos cálculos matemáticos y a partir de ahí se va a la zona que se quiere homologar y se va haciendo las trazadas kilómetro a kilómetro, se va ajustando y tal. Todo eso, claro, previamente, para hacer eso necesitas el apoyo de policía local, que tienes que solicitar que te vengan un par de motoristas que te abran tráfico para poder hacer la trazada perfecta, y vas peleando con el tráfico, que a veces se pone nervioso porque ven un coche de cara o un ciclista de cara y no sabe qué hacer, pero bueno, una vez se ha realizado la medición, se vuelve a calibrar, se ve la diferencia de temperatura, porque
puede dilatar ese metro y nada. Sacan sus cálculos, miden y bueno, ya se da la zona de salida, se pone un clavo ahí para que nunca se olvide nadie dónde está la salida y otro clavo en las llegadas y nada, luego todo eso se hace un informe, y llega desde Madrid, se valida y te lo envían. Entonces eso ya tiene una validez de 7 años, es decir, siempre que no haya alteraciones en el recorrido, es decir, imaginemos que un día pues se abre una zanja o se abre el suelo o cae una finca, habría que hacer algún ajuste, pero bueno, el recorrido es válido por 7 años, con lo cual es muy rápido, está muy bien y yo creo que los atletas rápidos que tenemos van a hacer unas excelentes marcas. Bueno, pues ja ens contareu a veure si vos agrada. Mireu que el que ha dit, tenim una eixida i 2 arribades, que en la qual tot el tema logístic es complica. I fins així, acaba de mirar, portem 4.176, espero no donem ben presentar. Sí que m'agradaria convidar a Sergio i a Àlex si fem una foto dels promotors de la carrera i passem al següent punt. Pues, si podeu pujar, fem una foto i donem per presentar la carrera. Sí, no? Una foto... També, sí. Bueno. Ja. Molt bé. Bueno, pues Àlex, tú quédate con nosotros y vosotros la facultad tiene un detalle para...